La naturaleza tiene muchos componentes. En medio de sus componentes podemos encontrar factores bióticos y abióticos. Pero además de esto, también podemos encontrar sustancias naturales provenientes de la naturaleza, y de ello hablaremos hoy. En este video estaremos respondiendo y explicando cuáles son las consecuencias químicas actuales de la manipulación de sustancias orgánicas y sus impactos en los ecosistemas y poblaciones. Adelante. Para entender las consecuencias químicas de la manipulación de sustancias orgánicas, primero debemos tener en cuenta qué son las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas o compuestos orgánicos son agrupaciones de moléculas o compuestos químicos que contienen carbono y forman enlaces de tipo carbono-carbono o carbono-hidrógeno. En algunas ocasiones pueden contener otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno o el azufre y demás elementos. Además, un ejemplo puntual o varios ejemplos puntuales que podemos ver de compuestos orgánicos pueden ser las moléculas de ADN, los lípidos, las proteínas, las hormonas y demás tipos de sustancias que contienen estos elementos. Debemos tener en cuenta que algunas de estas sustancias orgánicas pueden ser nocivas para el ser humano e incluso para los ecosistemas. Un ejemplo de esto es el compuesto de diclorodifenil tricloretano o DDT, el cual es un compuesto organoclorado principal de los insecticidas. Es incoloro y no es muy bueno para los ecosistemas. También tenemos el ejemplo del hexaclorobenceno, el cual es una molécula de fórmula C6CL6. Es un fungicida anteriormente empleado en el tratamiento de semillas, especialmente de trigo, pero tampoco es muy bueno para los ecosistemas y para el medio ambiente. Si tomamos el ejemplo del DDT, podemos tener presente que es un compuesto que puede afectar drásticamente a los ecosistemas, por lo cual, para responder a nuestra pregunta respecto a la manipulación de sustancias orgánicas y su impacto en los ecosistemas y en las poblaciones, podríamos llegar a decir que este compuesto es un gran ejemplo de cómo las sustancias orgánicas pueden llegar a ser nocivas para el ambiente. Podemos ver este compuesto en pesticidas, lo cual afecta drásticamente a las especies de insectos que habitan en cultivos y demás ambientes en donde se propicia la naturaleza y los demás compuestos orgánicos. Además de esto, se debe tener presente que no solamente compuestos como este afectan a las poblaciones, sino que también la manipulación de otros compuestos de tipo ácidos carboxílicos también pueden afectar al ambiente. De modo que la reacción y la mezcla de sustancias químicas pueden llegar a ser nocivas no solo para las especies, sino también para nosotros como seres humanos. E inclusive algunos compuestos y sustancias orgánicas pueden mezclarse entre sí para provocar o producir efectos nocivos en nuestra estructura. Como lo veíamos al inicio, el ADN es un ejemplo de un compuesto orgánico, pero cuando este reacciona con otro tipo de compuestos y de ácidos carboxílicos que no son buenos para la salud, esto puede llegar a ocasionar graves daños en el ser humano. A modo de conclusión, se puede decir que la manipulación de sustancias orgánicas sí tiene consecuencias e impactos en el ser humano, en las poblaciones y en el medio ambiente, incluyendo los ecosistemas y sus especies, debido a que existen algunas sustancias que al reaccionar con otras pueden ocasionar algunos daños, irreversibles pero también reversibles.
Es por esto que se debe tomar en cuenta que para la manipulación de sustancias orgánicas se necesita abordar todo el conocimiento de aquella molécula o de aquellas moléculas para que así cuando se use pueda ser un uso responsable y que no contamine ni dañe a los ecosistemas ni a las poblaciones de seres humanos. Muchas gracias.